Bueno, nos hemos venido aquí a una localidad de la zona norte de España, en concreto a Laredo. Y nos hemos traído unas cajitas y a ver si sabéis lo que tenemos dentro. Pues litio ferrofosfato. Y vamos a hacer una prueba de estas baterías de Joybot en nuestra chalupa con un motor Mincota de 36 voltios. Así que vamos a meterlas para adentro y vamos a ir haciendo todas las conexiones pertinentes para ver cómo se comportan. Venga, pues aquí vamos a sacar la batería a que se vea que son nuevecitas, traen sus instrucciones. Aquí veis, Enjoy Bot Battery LiFePO 4. La verdad que tienen una pinta bastante elegante. Vienen a pesar unos 11 kilos, 11, 12, por ahí, ¿no? Más o menos, andarán. 10 kilitos, o sea que es muy portátil. Trae unos cubrebornes, unos taponcillos de protección, pero viene con unos tornillos para luego ponerle el terminal que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Tornillos con un... que se le puede meter un destornillador de estrella perfectamente. Vamos a por la otra. Venga. Esto lo que vamos a hacer va a ser una instalación en serie de las 3 baterías para hacer funcionar aquel motor que tenemos ahí, 36 voltios. Y vamos a ver el rendimiento que tienen estas baterías también, que veremos si aguantan o no. ¿Eh? Todos chuches, todos chuches. Trae para aquí. Ahí las tenemos, 2. Aquí vienen los tornillitos en esta bolsa. También tiene unos cubre de tornillitos plásticos. Sí, esto vamos a abrir. Vale, y lo que vamos a hacer, que paso por aquí, va a ser... ¿Qué tal? ¿Qué va? ¿Qué tal? Y lo que vamos a hacer va a ser, en este espacio que tenemos aquí, vamos a colocar las 3 baterías y vamos a hacer una serie con las 3 baterías. Son baterías de 12 voltios, 100 amperios y poniéndolas en serie pues tendremos 36 voltios. Así que vamos a ir montando poco a poco. Bueno, chavalotes, ya tenemos nuestras 3 baterías LiFePO 4 montaditas en serie. Ya podéis apreciar, ¿no? Tenemos un puente por aquí, otro puente por aquí, siguiendo la serie. Aquí tenemos el polo negativo en un extremo y en el otro extremo el polo positivo. Así que ahora ya tenemos tensión en nuestro motorcito de Mincota y vamos a ver cómo se comporta, ¿o qué? Vamos. Venga. Vamos que nos vamos. Vamos al lío. Aquí. Bueno, ahora mismo estamos saliendo del puerto con el motor diésel, lógicamente. No podemos andar probando el motor eléctrico aquí, porque sería bastante más lento. Esto lo mejor es probarlo fuera del puerto y metiéndole caña. A hacerle sufrir un poco a nuestras baterías LiFePO 4 de la marca Enjoybot. Fijaros, el motor es original de Mincota, ya os digo, 36 voltios y tiene un consumo bastante gordo, sobre todo cuando hay marejada, cuando está viva, ¿vale? Así que vamos a salir del puerto de Laredo y vamos a probar estas baterías. Pues ahora mismo ya estamos preparando el motor, lo vamos a botar, por decirlo de esta manera. Preparamos el motor y lo echamos al agua. El motor es totalmente vertical, ahí podéis ver, ¿no? Se monta, se pone el cablecito en una posición que no moleste
y ahora mismo vamos a hacer las conexiones pertinentes dentro de la caja. Que todo esté bien. Esto está un poquito provisional, lógicamente. Habría que ponerlo en mejores condiciones, que las baterías no se nos moviesen para ningún lado. Porque con el oleaje, pues lógicamente se podrían llegar a mover para un lado o para el otro. Bueno, pues el motor ya tiene tensión de las baterías de Enjoybot y ya empezamos a ver cómo el cabezal se empieza a mover para un lado y para el otro. Él tiene programación. Venga, pues ya estamos aquí. Bueno, aquí esto es el mando que tiene 10 velocidades. Vamos al 5 y haciendo pues un nudito de velocidad. Esto no es para correr ni para... Vamos poniendo el direccional, vamos a poner el piloto automático para que vaya recto. Ahora el cacharro va recto. Vamos a ir aumentando la velocidad. El 6, 6,5, 7, 6,5, 8, 8,5, 9... Tú dale caña, dale a tope, ¿eh? No te cortes. Al 10, mira, al 10. Vamos a ver si quema antes el motor o las baterías. No, hay que darle de caña. Mira, ahí va el 10. Al 10. A tope. A tope vamos ahora. Sí, va haciendo 2 nudos y medio. O sea, digamos que ahora no estamos haciendo de ancla. No, de ancla no. Ahora estamos utilizando el motor eléctrico Exacto, para movernos. a movernos. Lo que no hay que hacer, Lo que no hay supuestamente. que hacer y menos al 10. Que es que mucha gente lo hace. Lo hace, pues al 10 aguanta perfectamente. Ahora vamos a ponerlo al 5, bueno, vamos a parar. Ahora vamos a ponerlo en el modo ancla. Le damos aquí al ancla y ya se nos pone el solo. Se nos pone proa al viento, el solo, o proa a la corriente, lo que más pueda. Ya está, ya se está, el viento viene de allí, pues se está poniendo proa al viento. Y te deja el motor clavado. Vamos a hacer una prueba de consumo metiéndole una pinza amperimétrica al polo positivo o negativo, por ejemplo, y poniéndole al máximo, a poco marcho para abajo. Venga, tengo aquí esta pinza amperimétrica y vamos a comprobar cuántos amperios pasan a través de el cable ahora mismo. Ahora mismo está al 5, has dicho, ¿verdad? Sí, al 5 le va a dar. Al 5. Pues tenemos 9 amperios al 5. Ahora estoy subiendo. 20 amperios, 28, 33, 42 amperios, 50 amperios casi saliendo de la batería. ¿A cuánto estamos ahora? Al 10. Al 10 estamos. Consumo máximo, según el fabricante, son 52. Que sí, habrá picos, y hay picos de más, de 80 y de 100. Hay picos de hasta 100 amperios, ¿verdad? Sí. Vamos a ir bajándole, suave, suave. Vamos bajando. Ahí podéis ver cómo va bajando. Ya estamos en 7 amperios como antes. Al 5. Bueno, ya veis que responde perfectamente. Y el consumo, pues 50 amperios. De continuos, podríamos decir. Sí, sí. Que ya son, ¿eh? Que ya son, sí, sí. Tener en cuenta que con un consumo de 50 amperios estaríamos hablando que esto nos va a durar 2 horas. Cuidado, son 100 amperios, 50 amperios a la hora, no llega a 2 horas, pero no lo vamos a tener siempre el motor puesto al máximo, lógicamente. También depende un poco de la marejada, ¿no? Sí, de la marejada, del viento, de la corriente, de todo un poco. Lo único que estas baterías, así verlas así, no son manejables. O sea, no es que te la puedes para llevártelas para casa todos los días. Sin embargo, no. Las de litio son mucho más manejables que estas. Estas, claro, hay que hacer la instalación aquí y lógicamente no te vas a entretener en desmontar los cables y demás. Estas para dejarlas fijas siempre, claro, en la embarcación. Eso es. Si fuese en maletín, pues te lo puedes coger, te lo quitas, lo llevas, lo pones, lo usas en un sitio. Puedes tener una casita de campo. Hombre, sí que es cierto que si en una temporada no las usas, te las puedes llevar y te puedes montar una 12 voltios 100 amperios. Sí. O sea, no, 100 amperios no, 300 amperios. 100 amperios cada batería, pues 300 amperios. O de 24 voltios. 24 voltios también. 2, 24, 3, 36. Venga, dale chicha. Ahí.
30 amperios. Y los cables son cables 8WG hemos puesto y perfectamente. Perfectamente. Funciona aquí todo. No se calienta. ¿Cuánto durará esto aproximadamente? Esto depende si las baterías son 100 amperios reales, pues 12.152 segundos, que lo voy a dividir entre 3.600 segundos de una hora y lo voy a multiplicar por los 29 amperios a la hora. Me da un total de 97,8 amperios que tiene nuestra batería de Enjoybot. para un día de pesca tienes. A un día de pesca sí, ¿no? Sí, sí, para un día de pesca tienes. Luego al puerto a cargar, claro. Lógicamente. Pero para un día tienes. Al puerto a cargar y tenemos el enganche ahí de luz, 220. Eso es. Pero no, repetimos, no se utiliza para motor de... ¿Cómo se dice? Arrastre o Eso es, sí. motor principal. Para el motor principal no se utiliza. Para el motor del coche, del barco, no se utiliza. No vale. Pues ahí lo tenemos, funcionando perfectamente, chicos. Ahí vamos. Si quieres girar, se gira. 5. Yo generalmente más del 5 no la llevo. Porque pasan amperios por ahí como cosa mala. Al 5, ¿eh? Al 5. Yo más no la llevo. Porque tú fíjate los amperios que pasan por una plaquita que es como esto. Ya. Joder. La controladora que llevas es como esto. Y si tú la llevas a 50 amperios, al final la asas. La quema, sí. Al final la electrónica Esto es se... un aparato delicado que tienes que tener cuidado de no darle cera. Porque como lo des cera, la controladora peta. ¿Ya has visto los amperios que pasan por la plaquita? Es una plaquita pequeña. Es una mierda, es una mierdecita, pero claro, teniendo cuidado, al final... Este tiene 4 años el motor. 4 años, ¿eh? 4 años tiene este. Y me ha dado una pega. El motor que gira se jodió en un pillón y ya está, no ha tenido más. Pero bueno, yo procuro tener cuidado con él, vamos, no. Un poco de mantenimiento. Sí, también los cables he visto aquí que se los has cambiado, ¿verdad? No, esos son los que trae él. Ah, estos son los originales. Sí, los de ahí para abajo son los que he puesto yo. ¿De la placa? No, de aquí para abajo. Ah, vale. De la placa no, yo no he tocado nada. Se pueden quitar, ¿eh? ¿Esos? Sí. Van con un Faston a la placa. Bueno, pues aquí ya estamos volviendo hacia el puerto y ahora tendremos que imaginarnos, pues bueno, que hemos gastado nuestras baterías y después de gastar un poquito nuestras baterías, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al puerto? Pues lógicamente buscar nuestra toma de carga, nuestra torre que tenemos en el embarcadero, para cargar las baterías. Después de esta jornada tan chula que hemos tenido y hemos estado probando estas baterías y hemos visto que aguantan perfectamente esos 50 amperios de descarga, vámonos hacia el puerto para cargar nuestras baterías. Bueno, cada 3 o 4 amarres tienen su puesto, su toma de carga, su torre, ya lo podéis ver aquí, ¿no? Y esta es la torre en la que nosotros enchufamos nuestro cargador y vamos dejando tranquilamente nuestra batería, la vamos cargando pues tranquilamente. ¿De cuánto es el cargador que tienes? De 10 amperios. De 10 amperios. Pues cargando 10 amperios a 36 voltios. Estábamos ahora mismo cargándole la batería. Y para que veáis el cargador, vamos a sacarlo. A ver. Fijaros el cargador. No sé si vas a poder... Ahí. Ese pequeñajo, ¿no? No, el pequeñajo es de 12. Ajá. Ese. Este es el que está cargando, ¿no? Sí, ese es. Aquí lo tenéis. Que se vea bien. Eso es. Para que se vea cómo está cargando la batería con un Anderson de 50 amperios es. 50 amperios. Y ahí lo tenéis. Aquí lo pone. 10 amperios.
está marcadito el cargador. Así que nada, ahora esperar unas horitas y tranquilamente pues vamos cargando nuestra batería Li Cepo 4. Así que nada, chavalotes, espero que os haya gustado esta excursión que hemos hecho con nuestra batería Li Cepo 4. Si os ha gustado, pues ya sabéis dónde encontrarme, en el grupo de Telegram de Todo Baterías. Y tener cuidado, los maleantes, no molestéis porque si no os mando a la fiera. Ven aquí, fiera. Ven aquí, fiera. Cago en sos.